Hola, comparezco nuevamente ante ustedes para la segunda parte de la asignatura a la cooperación internacional en nuestro polimedia de el sector marítimo de Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea. Habíamos hablado de cuál es el ciclo de una operación, habíamos hablado de las operaciones más importantes auspiciadas por países de la Unión Europea y cofinanciadas por la Agencia Europea de Fronteras, y ahora vamos a hablar un poquito de los resultados que pueden aportar estas operaciones a la seguridad de todos los europeos. ¿Qué sabemos del tráfico de personas por mar? Son conclusiones que pueden parecer muy peregrinas, pero siempre hay que positivizarlas y hay que tenerlas en cuenta para el análisis de riesgos. La inmigración irregular es dirigida por mafias. No siempre, pero en el 90% de los casos, todos los inmigrantes irregulares que llegan por vía marítima son direccionados o son redireccionados hacia territorio europeo por una gran compañía que podríamos llamar mafia. Es un negocio con un mínimo gasto y un máximo de beneficio. Se ha calculado que la media de lo que paga un inmigrante para llegar a la Unión Europea está entre 500 y 3.000 euros, dependiendo de cuántos viajes compre, dependiendo de qué país proceda y dependiendo de la intensificación de la vigilancia de los países miembros en determinadas áreas del mar territorial de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que las mafias funcionan como una compañía internacional, al estilo de Google o de IBM, es decir, todas las mafias que tratan con personas en el mar están interconectadas como punto de partida para maximizar su beneficio. ¿Cuál es el rol de la Agencia Europea de Fronteras, en este caso de su sector marítimo, en la lucha contra la inmigración irregular por mar? ¿Qué puede aportar el sector marítimo de la Agencia Europea de Fronteras a la vigilancia de la seguridad de los europeos? Pues puede aportar un sistema de patrullaje internacional y una detección o alerta temprana de inmigrantes. ¿Cómo? Dotándose de herramientas, en este caso de barcos o de aviones de patrulla, que son capaces de detectar tempranamente una supuesta vulnerabilidad de la Unión Europea o de la frontera marítima de la Unión Europea, de tal modo que los barcos puedan actuar y o bien salvar en operaciones de salvamento y rescate, como tenemos en este segundo punto, operaciones SAR, o simplemente disuadir a los inmigrantes de que continúen su viaje hacia la Unión Europea. Bien, ¿qué más puede aportar la Agencia Europea de Fronteras, en este caso su sector marítimo, a la seguridad de todos los europeos? Una cosa muy importante, que es la identificación de los inmigrantes, y no menos importante, su protección jurídica. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando un inmigrante llega a las costas europeas es ver su situación legal. Es decir, ¿por qué ha salido esta persona? ¿Esta persona está en necesidad de una protección especial? Por ejemplo, su país está envuelto en algún tipo de guerra, él sufre alguna discriminación por razón de sexo, religión o política. Es lo primero que hay que hacer. Después, ¿qué más puede aportar el sector marítimo de Frontex? Puede ayudar a las autoridades nacionales a la detención de criminales, entendiendo como tales no solo los que dirigen los barcos, sino las redes que se esconden tras los que dirigen los barcos. También puede aportar una gran capacidad de reacción y flexibilidad. Viene dada por lo que hemos comentado en el polimedia anterior, que es el Centro Internacional de Coordinación, que es el que coordina en el terreno la operación de Frontex. ¿Con qué autoridades cuenta la Agencia de la Unión Europea, en este caso de Fronteras, para desarrollar sus cometidos? Principalmente cuenta con agencias de policía de los 27 países miembros de la Unión Europea y Croacia, que entró el año pasado, no el otro. Cuenta con los guardacostas de aquellos países que, lógicamente, tengan este servicio, cuenta con los guardias de fronteras, cuenta con las autoridades de aduanas, cuenta con las agencias del control de la pesca y, sobre todo, con las Fuerzas Armadas. Bien, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad puede aportar mucho a la seguridad europea. De hecho, es un discurso que está calando bastante a nivel europeo. Es decir, si los europeos somos capaces de invertir cantidades muy altas de dinero en una operación conjunta, habrá que maximizar esa inversión y no solo ocuparse de la inmigración, porque ya que un barco está en el mar desarrollando una labor de patrulla, puede ayudar a controlar la pesca, puede ayudar a controlar que no entre
determinados tipos de drogas y estupefacientes en la Unión Europea o en aguas territoriales de la Unión Europea. Es decir, de lo que se trata es de maximizar la inversión. Hablando de los centros internacionales de coordinación, estos se establecen normalmente en los territorios donde se desarrollan las operaciones conjuntas. En el sector marítimo de Frontex son muy conocidos el Centro Internacional de Coordinación de Madrid, el Centro Internacional de Coordinación de Roma y el Centro Internacional de Coordinación de Atenas, que está situado en el Pireo. Desde estos centros se coordinan las operaciones sobre el terreno, aunque el verdadero management se realiza desde la Agencia Europea de Fronteras, pero los encargados de implementar las órdenes que llegan desde la Agencia Europea de Fronteras son estos centros internacionales de coordinación. ¿Qué se consigue con eso? Se consiguen dos objetivos principales: maximizar la inversión, es decir, que sobre el terreno toda la información posible esté disponible tan pronto como sea posible, de tal modo que podamos articular una respuesta, y que todas las autoridades se reúnan diariamente para analizar las 24 horas precedentes. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue una gran efectividad operativa. Yéndonos a las estadísticas puras y duras, podemos ver el número de inmigrantes que han llegado a las costas europeas por vía marítima desde el año 2006 hasta el año 2013. Lógicamente, esto ha ido parejo con la cantidad de dinero que ha estado dispuesta a invertir la sociedad europea en la seguridad de su frontera marítima. Como hemos tenido tres picos muy importantes que se corresponden. El primero con el año 2006, y lo enlazo con la operación ERA que hemos hablado en el otro Polimedia, que es la operación que se desarrolla en Canarias, no en aguas de Canarias propiamente dichas, sino que el centro de coordinación se desplaza de Madrid a Canarias para coordinar este tipo de operación, cuando la operación realmente se desarrolla en aguas de terceros países, en concreto Senegal y Mauritania. El siguiente pico que vemos es en el 2008, alcanzando casi 50.000 inmigrantes. ¿Dónde sucedió este fenómeno? Este fenómeno sucedió en Grecia, en aguas del mar Egeo. Fue la conocida tragedia del mar Egeo. Poco después tenemos un pico debajo, como verán, muy subrayado, que es el año 2010. ¿Por qué se produce ese pico? Es muy fácil, porque se invirtió una cantidad ingente de dinero en las operaciones marítimas y se consiguieron los efectos de disuadir a los inmigrantes de que vinieran. Sin embargo, en el año siguiente, en el 2011, como todos recordarán, en diciembre del 2010 se produjo el estallido de la primavera árabe. Tanto en Túnez como en Libia se produjeron situaciones muy particulares que provocaron la huida masiva de gente y la tenemos reflejada en nuestras estadísticas. Se volvió a invertir dinero en la protección de la frontera por parte de la Comisión Europea y se obtuvieron los resultados que vemos en el año siguiente, 18.000 inmigrantes, hasta que llegamos al inicio de otro pico, y ya les adelanto que 2014 y 2015 ha sido todavía muchísimo más acusado, llegando incluso hasta 260.000 inmigrantes, coincide con el despertar de una isla del Mediterráneo llamada Lampedusa. Bien, yéndonos a los resultados de las operaciones marítimas, a los números fríos. Durante el 2013 podemos aportar que se efectuaron 357 detenciones, no individuales todas ellas, sino que también se desarticularon varias redes relacionadas con el tráfico de seres humanos. Otro capítulo muy importante, aunque no está dentro del mandato de la Agencia Europea de Fronteras, sí que se contribuye con todos los medios posibles a salvar vidas humanas en el mar. Y como hablaba antes de las operaciones multifactoriales o de las operaciones dispuestas a crear sinergias, pues también se colabora en la protección de la frontera con respecto al tráfico de estupefacientes. En cuanto a las operaciones SAR, sí me gustaría subrayar que es un imperativo legal el que todo barco que reciba una señal de socorro debe inmediatamente ponerse a las órdenes del país que tiene adquirida la responsabilidad en ese territorio. Dentro de la Unión Europea, el principal problema con el que nos encontramos es que muchas veces este SAR o este llamada de socorro se produce en aguas internacionales, pero deben saber que incluso en aguas internacionales existen zonas de responsabilidad SAR. En cuanto a la cooperación internacional, Frontex con los países miembros no sería capaz de articular una operación de esta magnitud. Se vale de diferentes herramientas o de diferentes
agencias tanto de la Unión Europea como de fuera de ella que pueden ayudar a maximizar esta inversión. Agencias como ENSA, que es la Agencia Marítima Europea, agencias como EFCA, que es la Agencia de Pesca Europea, Europol, que es la Oficina Europea de Policía, el Centro de Satélites de la Unión Europea, que está situado en Madrid, en Torrejón de Ardoz, EASO, que es la agencia que se ocupa de los requerimientos de asilo, la Agencia de los Derechos Fundamentales, con las Naciones Unidas y con Interpol. Todas estas sinergias lo que hacen es maximizar la inversión. Sin más, me despido de todos ustedes. Muchas gracias.